El tema de hoy, hermanos, es la Reforma Protestante. Vamos a hablar un poco acerca de la Reforma Protestante en ese podcast, ya que, bueno, el 31 de octubre, pues los cristianos en general en el mundo, pues no van a festejar el Día de Brujas o Halloween, ¿verdad? Pero ese día se conmemora también en el mundo, en especial entre los cristianos, el Día de la Reforma Protestante. ¿Por qué razón el 31 de octubre? Bueno, esto no es prácticamente como es una coincidencia en realidad. No es como tal una forma de cristianizar la fecha, sino que precisamente el día 31 de octubre de 1517, el hermano Martín Lutero clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg un documento escrito en latín que se llamaba, lo voy a tratar de decir en latín, pero la verdad yo no sé latín, es Disputatio pro declaratione virtutis indulgentarium, que en español sería disputa sobre el poder y la eficiencia de las indulgencias. Más adelante en la historia se conoció precisamente este documento como las 95 tesis de Martín Lutero. En el caso de las disputas escolásticas, estas eran un método muy común en la época y formal para debatir verdades establecidas en la teología clásica y las ciencias, o sea, las cosas conocidas por la época. Martín Lutero, hermanos, fue para los estudiantes de la Biblia, aclaro, no para los protestantes. Para nosotros creemos que fue él el quinto mensajero a la iglesia. Hay 7 mensajeros. Como bien saben, algunos ya en ese canal que creemos generalmente, no todos, pero en general creemos, yo también me uno a esa creencia, que el pastor Russell es el 7º mensajero de la iglesia, que sería la iglesia de la Odisea. En el periodo de la Odisea, el pastor Russell fue el 7º mensajero. Sin embargo, el 5º mensajero, porque siempre ha habido pues verdadera iglesia, eso es un hecho, y Jesús siempre ha guiado a la iglesia. El 5º mensajero a la iglesia fue Martín Lutero, que eso, bueno, para muchos creo que ya también lo sabían, que para nosotros Martín Lutero es uno de estos 7 mensajeros, y Martín Lutero es el 5º mensajero, es el mensajero de la iglesia de Sardis, o la versión latinoamericana traduce esta palabra como Sardes. Martín Lutero es el mensajero a la iglesia de Sardes, que es muy interesante. Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de la Reforma Protestante. Para las fechas en que Martín Lutero expone estas 95 tesis, quiero decirles algo, hermanos, muy interesante, muy importante, seguramente para quienes hayan estudiado teología católica, pues lo van a comprender un poco mejor. La Iglesia Católica tiene 3 bases en cuanto a su teología, que los protestantes y también nosotros, las iglesias reformadas o pues también restauracionistas, porque yo les llamo restauracionistas, porque creemos que la reforma ya no es suficiente, sino que se necesita más cambios, más estudio y regresar todavía más al original. Eso sería para mí una iglesia ya no reformada, sino más bien restauracionista, ¿no? Que tratamos de restaurar el evangelio. Bueno, esas iglesias, hermanos, toman mucho precisamente de la Reforma Protestante y quiero hacer hincapié en esos puntos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la teología católica y las demás iglesias? Porque las demás, pues prácticamente tenemos como trasfondo la Reforma Protestante. O sea, si la estudiamos, vamos a encontrar que todas las iglesias no católicas tenemos mucho precisamente del protestantismo. La Iglesia Católica marca un punto muy importante. Espero que se entienda lo que quiero decir, hermanos, porque es bastante información y a veces siento que no me explico bien, pero yo espero que sí. Cualquier duda, de todas maneras, lo pueden compartir por mensaje al número que veremos al final del video, o bueno, de ese podcast. La Iglesia Católica tiene 3 bases, hermanos, para su teología, que es la escritura, o sea, los escritos inspirados, los escritos canónicos, que es la Biblia que nosotros comprendemos o vemos o tenemos, que son los 66 libros que componen al Antiguo y Nuevo Testamento, que componen a la Biblia. Sin embargo, la Iglesia Católica también reconoce como libros importantes otros 7 libros y añadiduras que se llaman escritos deuterocanónicos.
Los deuterocanónicos, pues bueno, no son libros inspirados. La Iglesia Católica generalmente acepta, inclusive en sus traducciones bíblicas, que no son inspirados, pero que los judíos los tomaban en cuenta y los tenían como en un segundo canon, o sea, en una cesta por separado de los canónicos. Entonces, pues la iglesia los toma así, ¿no? Como deuterocanónicos o apócrifos, los conocemos los que tenemos pues influencia protestante. Entre ellos está Judith, Sabiduría, Tobías, Macabeos 1 y 2, o sea, son varios escritos, añadiduras como el capítulo 13 del libro de Daniel, entre ciertas otras añadiduras que se toman como deuterocanónicas o sea, segundo canon es lo que significa, o apócrifas que no son inspiradas, pero son añadiduras que nos permiten entender un poco de la historia judía. La Iglesia Católica también toma como canónicos, igual que nosotros, 4 evangelios. Cabe mencionarse que hay más evangelios. Entre ellos están los evangelios históricos, pero apócrifos, o también los evangelios gnósticos, que ya tienen una influencia como pues corrupta, ¿no? Ya no tienen como, o sea, no solo son fantasiosos, ¿no? Como lo son los evangelios apócrifos, sino que aparte ya le añaden como otras cosas, ¿no? Mezclan a Jesús con dioses paganos, o hablan del pleroma, o de otras cosas que pues la verdad pues no figuran jamás, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica, bueno, toma como importante la escritura, pero tiene otras 2 bases que nosotros no tomamos en cuenta, así como los protestantes, que es la escuela o la enseñanza del magisterio de la iglesia, así le llaman, la enseñanza del magisterio de la iglesia, que en ese caso sería el papa, los papas, las bulas papales y los escritos papales, entre otras cosas, ¿no? O sea, el magisterio de la iglesia, los maestros de la iglesia. Ellos, bueno, toman como igual, con el mismo peso que la escritura, lo que diga el magisterio de la iglesia, lo cual no hacemos los que tenemos influencia protestante. Y otro punto importante es la tradición oral. Entre la tradición oral estaríamos hablando, por ejemplo, la iglesia, dentro de la tradición oral está el uso del agua bendita, entre otras cosas, ¿no? Que ellos llaman los sacramentales, los sacramentales me parece que es el nombre, porque los sacramentos son otra cosa, son acciones. Creo que son de uso sacramental hasta donde yo recuerdo. Pero estamos hablando de agua bendita, el bautismo de infantes, por ejemplo, no viene en el texto canónico por escrito, pero la tradición oral menciona que sí sería importante el bautismo de infantes para poder pues librarlos del pecado de Adán y de Eva, o sea, limpiarlos del pecado original, para que ellos puedan al morir pues entrar al reino de los cielos, ¿no? Por ejemplo, también la Biblia no habla del purgatorio, y pues ahí en la tradición oral pues estamos hablando ya que hay un purgatorio, ¿no? Porque es por la tradición oral y por la enseñanza del magisterio de la Iglesia Católica. ¿Qué tiene que ver con la Reforma Protestante? Bueno, Martín Lutero precisamente decía que nada estaba por encima de la Escritura. Obviamente hay un punto interesante en todo esto, porque la Iglesia Católica dicen que no podría existir la Biblia si no fuera a través de la tradición oral. Hasta cierto punto tiene razón la Iglesia, porque si leemos, por ejemplo, los escritos de Lucas, que sería el Evangelio de Lucas, y también el libro de los Hechos, de los Apóstoles, él dice que está escribiéndole a Teófilo, al excelentísimo Teófilo, al buen Teófilo, todo en orden, tanto del ministerio de Jesús en el Evangelio, que él escribe, y después de qué sucedió en la iglesia en los primeros años, en el escrito que él entrega, que sería el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando de una tradición oral. Igual Moisés lo que hace prácticamente es poner por escrito lo que él ya sabía, posiblemente sea tradición oral, pero sí es importante entender que Dios, pues, guió esos escritos. Precisamente pudo haber un problema ahí, ¿no? O sea, que se torciera la tradición oral o las enseñanzas originales si no se ponían por escrito. Es como el teléfono descompuesto. Si nadie lo escribe, pues cada quien lo va a contar como lo entendió, y ahí empezaría el problema. Precisamente eso es lo que a mí me da la validez de la Biblia, porque Dios precisamente permite que se escriba este libro para que no haya deformaciones en la enseñanza. Posiblemente, y es algo comprensible, creer que sí proviene de una primera tradición oral,
se pone por escrito, pero es precisamente que se pone por escrito por inspiración divina para evitar en un futuro que esto fuera un teléfono descompuesto, ¿no? En México el teléfono descompuesto se refiere a un juego donde 10 personas se van pasando de oreja a oreja, sin que escuchen los demás, una información, para ver si la primera persona que recibió el mensaje es lo mismo que está recibiendo la persona número 10, ¿no? Pero a veces, y muchas veces, la persona número 10 ya no recibió el mensaje exacto, o sea, ya entendió otra cosa porque pasó por muchas bocas, ¿no? Y ya no es el mensaje exactamente igual. Entonces, esto es a lo que me refiero con el teléfono descompuesto, o sea, que cada quien lo va contando y va deformando el mensaje. Entonces, para mí esto es la prueba, precisamente, de que Dios quería que se pusiera por escrito para evitar una deformación del mensaje y preservarlo lo más puro posible hasta nuestros días, después de miles de años que se empezó a escribir este libro que es la Sagrada Escritura, la Biblia. Martín Lutero precisamente dice que nada va por encima de la Escritura, lo cual creo que todas las iglesias, con excepción de la católica romana, pues no está de acuerdo, ¿no? Porque pues ellos, como les comento, tienen la tradición oral y también la enseñanza del magisterio de la iglesia que tiene el mismo peso que la Biblia. Entonces, ahí es donde entran las controversias. Por ejemplo, la venta de indulgencias, que era también algo que en estas 95 tesis, pues Martín Lutero empieza a atacar, ¿no? O sea, empieza a debatir sobre el uso de este tipo de cosas que no vienen en la Biblia y tampoco la lógica cristiana nos impide creer que se pueden vender indulgencias. O sea, que yo puedo, pues vender, por ejemplo, años o sacar a una persona del purgatorio, pues pagando dinero o pues no sé, luchando por la iglesia de Roma. O sea, estas cosas pues eran las que criticaba el hermano Martín Lutero, el quinto ángel a la iglesia. Que me refiero a quinto ángel es porque aunque él era imperfecto y también cometió errores tal como el hermano Russell, tal como todos los demás, inclusive mensajeros, él simplemente dio un mensaje importante que tenía que escuchar la iglesia. Y era para que no perdiera el rumbo, ¿no? O sea, no era un profeta porque tenía errores, inclusive su enseñanza. Digo, por ejemplo, el hermano pues era trinitario, el hermano también creía en el infierno. Sin embargo, eso no lo hacía más o menos cristiano que nosotros, simplemente pues tenía otras ideas, pero dio un mensaje que era muy importante, ¿no? Para que no se perdiera la iglesia en aquellos tiempos turbulentos. De hecho, eso es muy importante de entender. Martín Lutero, como les comento, el 31 de octubre de 1517, pues él sube las escaleras de esta iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania, predica en la puerta de esta iglesia o de esta puerta, clava las 95 tesis y esto desencadena precisamente el movimiento de la Reforma Protestante. Es muy interesante entender esto. De hecho, inclusive, por ejemplo, estuve estudiando un poco, buscando en la revista El Alba, de Down, que escriben los hermanos de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia El Alba, hacen un comentario muy interesante. Por ejemplo, la reforma que empieza en los días de Martín Lutero, pues hace cosas muy interesantes. Por ejemplo, él pone por delante y pone por relevancia la doctrina de la justificación por la fe en lugar de la justificación por medio de supersticiones papales o mediante el sacrificio de la misa, ¿no? Porque de alguna forma la Iglesia de Roma ha asimilado la idea de que en cada domingo que se celebra la misa se vuelve a sacrificar a Jesús cada domingo, o sea, estamos sacrificando a Jesús en el altar. Entonces, de hecho, esa es parte de la doctrina de la transubstanciación. Entonces, Martín Lutero decía que no, o sea, no era como que tuviéramos que sacrificar cada domingo al Señor Jesucristo, ¿no? Sino más bien que era a través de la justificación por la fe. Que eso es algo que deberíamos de rescatar todavía hasta la fecha. Lamentablemente, muchas iglesias que provienen o tienen influencia protestante, pues pretenden salvarse a través de las obras, hermanos, de las obras y no como dice Pablo, por ejemplo, me parece que es en Romanos 4 o en 5, si no es 4 es 5, que habla de cómo se justifica a Abraham, dice que él se justifica a través de la fe y no por las obras, porque si fuera por obras tendría por qué gloriarse, pero al no ser por obras sino por gracia,
Entonces, esto es gracia, porque si fuera por obras, ya no es gracia, sino que sería más bien un pago que le debe Dios, y pues no es así. Entonces Martín Lutero pone por delante ese punto. No es por obras, no es porque yo vaya cada domingo a la iglesia, no es porque yo tenga el mejor traje, no es porque yo sea el mejor predicador, tanto en la calle o en el público, como dentro de una localidad religiosa. O sea, no es por eso que uno se salva, sino a través de la fe. La justificación es a través de la fe en Jesucristo. Eso es algo que hasta la fecha, hermanos, debido a que los hermanos no investigan la historia y no investigan también lo que ha sucedido antes, pues estamos condenados a repetir la historia. Así dice el dicho, dice el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, creo que es muy interesante hoy reparar un poco en ese punto de la reforma para entender qué pasó, rescatar los puntos más importantes y seguir preservándolos, porque los hermanos lucharon y lo hicieron. Y hoy nosotros gozamos de tener no solo una, sino varias traducciones bíblicas, tenemos libertad religiosa, tenemos la libertad, que ese es un punto que quisiera tocar, hermanos, que es muy importante, que Martín Lutero también promueve el libre estudio de las Escrituras y dice, nada está por encima de la Escritura, de la Sagrada Escritura, ¿no? En ese caso de la Biblia. De hecho, por ejemplo, si leemos en Timoteo, creo que es 1 Timoteo 3:16, lo estoy buscando. De hecho, un hermano una vez nos hizo un comentario muy interesante de que posiblemente esté mal traducido este texto por lo que dice ese versículo, que es 2 Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Posiblemente esté mal traducido porque lo que debería de decir, no que toda escritura, porque no es como que toda la escritura, cualquier escritura en el mundo, sea pues inspirada por Dios. No, más bien debería de haberse traducido como toda escritura que es inspirada por Dios, o sea, las escrituras inspiradas por Dios son útiles entonces ahora sí para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, aquí lo que hace el hermano Lutero es decir que nada está por encima de la Biblia y es correcto. Ya entendiendo este texto tal como se los comento, sí, los textos canónicos, los textos que han sido inspirados por Dios nos permiten corregir el camino. Pero no puede haber nada más por encima de la Escritura. La Iglesia Católica precisamente enseñaba, y hasta la fecha enseña, que nosotros no podemos interpretar por nosotros mismos la Escritura, que tenemos que verla a través de la visión y de los ojos del sumo pontífice de Roma, del obispo de Roma, del Papa. Entonces, sí sería importante detenernos en ese punto. O sea, si no lo podemos entender a través de los ojos del Papa, podemos nosotros torcer la Escritura y extraviarnos espiritualmente. Entonces, antes que la Biblia, tiene más peso la autoridad papal, la tradición y sobre todo el magisterio de la Iglesia. Eso es algo que debemos de detenernos a pensar, porque muchas iglesias, voy a dar algunos nombres, la verdad creo que sí sería importante decirlo, que precisamente eso es lo que pedía Lutero que no se hiciera, y que respetáramos los cristianos por sobre cualquier cosa la autoridad de la Santa Escritura. Lamentablemente se ha perdido otra vez este punto. Muchas iglesias han nuevamente creado un vicarius filii Dei, como el Papa, un sustituto del Hijo de Dios. Eso significa la palabra vicario, es sustituto. Una persona que intercede ante Dios por nosotros y una persona que nos dice qué tenemos que hacer y qué creer. O sea, actúa como la cabeza de la iglesia. Si usted tiene una cabeza que no es Cristo, tiene una cabeza humana, si usted cree que, por ejemplo, su cuerpo gobernante, que el quórum de los 12 apóstoles, que el santo profeta es el que tiene la autoridad para decirnos qué creer, estamos otra vez generando un vicarius filii Dei. Puede que sea una institución, puede que sea una organización, puede que sea una sola persona, pero estamos creando nuevamente un vicarius filii Dei, que eso es lo que no debemos de hacer. Precisamente el mensajero, el quinto mensajero, nos hace hincapié de que nada está por encima de la Escritura. Entonces, ¿qué pasa aquí?
Si usted está viendo que hay un error teológico, que la persona que está predicándole el evangelio, o enseñándole, vamos a llamar enseñándole el evangelio, está cometiendo un error que yo puedo comprobar con las escrituras, yo debería de hacerle más caso a la escritura que a esa persona. ¿Quién es realmente su cabeza? ¿Un hombre, una institución o una organización? Porque para mí y para el hermano Martín Lutero, pues obviamente era Cristo. Y Jesús precisamente nos guía a través del Espíritu Santo, y el Espíritu es el que nos permite comprender las Escrituras. Obviamente no lo podemos saber todo, a veces llegamos a conclusiones diferentes con otros hermanos, pero lo importante es permitirnos depender únicamente de Jesucristo, nuestra cabeza, y de la pura Escritura. ¿Por qué? Porque eso enseñaba inclusive Pablo. Toda Escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para todas las cosas que venían en ese texto de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Entonces, sí es importante detenernos en ese punto. Claro que esto, como vemos, es muy interesante porque Martín Lutero y todos los demás reformistas de la época, pues enseñaron muchas cosas, encontraron luz, porque claro que encontraron luz. No lo entendieron todo, claro que también hubo errores graves que llegó a cometer Martín Lutero. Pero en general, pues bueno, después de la oscuridad en la que vivieron tantos años los cristianos, pues es algo normal. No podemos simplemente al despertar de un gran sueño, pues simplemente abrir los ojos y empezar a ver todo claro. Vamos viendo borroso hasta que vamos recobrando pues los pensamientos lógicos y también la vista. Eso pasa cuando uno despierta. Y fue interesante porque precisamente él promueve el libre estudio de las escrituras, la libre interpretación, que eso es algo muy importante, algo invaluable para cada cristiano hasta la fecha de hoy, que debemos de seguir luchando y promoviendo precisamente esto, la libre interpretación, también el escuchar, porque bueno, si bien nosotros no estamos a favor de decir que el magisterio de la iglesia es como que la palabra de Dios inspirada, yo sí creo que, por ejemplo, en cuanto al magisterio de la iglesia, el magisterio, pero protestante, yo me referiría más a ese como el magisterio protestante, podríamos escuchar, podríamos leer acerca de ellos, ¿no? Como Martín Lutero, como Juan Calvino, Hus, entre varios otros reformadores podemos leerlos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, los escritos de Policarpo de Esmirna, también lo que hizo Arrio, ¿no? Que creemos que ellos también fueron mensajeros a la iglesia. Entonces, es importante escucharlos, leerlos, porque vamos a encontrar cosas muy importantes. Como diría Jesús en su parábola, dice que un hombre saca cosas nuevas y viejas de lo que tiene, ¿no? Entonces hay cosas nuevas que nosotros vamos a encontrar, cosas viejas que ya tenía la iglesia, pero son importantes volver a retomar, utilizarlas, porque son estudios muy interesantes y que no debemos de echar a la basura ni menospreciarlos. Como les comentaba, las personas que olvidan su historia, el pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirlo. Y eso ha pasado con muchos grupos religiosos. Entre ellos, pues sí, lamentablemente, ahí sí tengo que decir, ha pasado con los testigos de Jehová, con los mormones, con ciertas iglesias, inclusive un poco con los adventistas, pero han olvidado que nada está por encima de la escritura. Ningún profeta actual, cuerpo gobernante, nada puede estar por encima de la escritura, porque entonces haríamos de nuevo un vicarius filii Dei, y eso no es correcto. No puede haber alguien que tenga más Espíritu Santo que toda la iglesia. Todos tenemos la misma proporción y nuestra única cabeza es Cristo. Entonces hay que confiar en Jesús, en que podemos comprender las Escrituras, y hay que pedirle, orar, si es necesario ayunar para pedir pues Espíritu Santo, pedir ciencia, pedir inteligencia para poder comprender los misterios o las cosas profundas de Dios, ¿no? Entonces hay que confiar en el Señor Jesucristo, pero pues prácticamente Martín Lutero abre esta puerta. También creo que es lógico y también es importante mencionar que los protestantes encontraron luz, pero algunos protestantes llegaron a caer en el mismo error que algunos hermanos católicos, al creer que sus líderes, o bueno, esos líderes de la Reforma Protestante, pues eran como la voz de Dios, y en cuanto, bueno, ellos terminaron su carrera espiritual en esta tierra y murieron, pues simplemente cerraron filas en cuanto a sus enseñanzas y creyeron que eran los únicos que entendían la palabra de Dios y que ya no había nada más que entender. Entonces solamente ya se sentaban a escuchar pues la enseñanza
tradicional de esos protestantes, pero no se dieron a la tarea de seguir investigando si todo lo que creían pues estaba correcto, simplemente dieron por hecho de que ya todo estaba bien. Pero eso no es bueno. Creo que lo más importante que sucedió después de la Reforma con otros movimientos como nosotros es que se sentaron otras personas a decir, bueno, lo que creemos es bíblico. Y creo que es un gran ejercicio que debemos de hacer todos, ¿no? Volver a replantearnos si lo que creemos que es bíblico, que es algo inspirado, que es una enseñanza bíblica, es correcta. Tenemos todos los utensilios necesarios para poder, ahora más que nunca, cuestionarnos nuestra fe, cuestionar por qué creemos las cosas y entonces pues buscar respuestas en el Espíritu, buscar el Espíritu Santo, que sea nuestro Maestro, que Jesús nos siga guiando como iglesia, como lo ha hecho a través de casi 2000 años con la iglesia. Les comentaba en videos anteriores, la iglesia se funda en el Pentecostés del año 33. En 10 años, en el 2033, van a ser 2000 años que la iglesia está morando en la tierra. Y Jesús ha estado con la iglesia todos estos años. Claro que si usted con corazón puro y sincero pide Espíritu Santo, Jesús se lo va a dar. No echemos en saco roto lo que otros han hecho. Creo que es importante que podamos detenernos a pensar en lo que fue la Reforma, ¿no? Creo que este 31 de octubre, que se celebra precisamente la Reforma Protestante, pues es un momento de reflexión, un momento en que a lo mejor, aunque nosotros no seamos, pues exactamente, pues protestantes, porque no somos trinitarios, no somos, pues, creyentes del infierno, entre otras cosas, pero provenimos también de ahí, o sea, tampoco vamos a negar nuestra historia, ¿no? Y creo que no deberíamos de negarlo. Ellos lucharon y pues gracias a ellos también nosotros estamos aquí, somos hermanos a final de cuentas. Pero yo creo que es importante reflexionar y pues ver lo que sucedió en esas fechas. Si usted tiene la oportunidad de seguir leyendo, pues hay que leer, ¿no? Por ejemplo, los antiguos pues también llegaron a ciertas conclusiones, por ejemplo, en el caso de los hermanos protestantes, pues llegaron a interesantes hallazgos en cuanto al libro de Apocalipsis, en cuanto a quién es, por ejemplo, el anticristo, que precisamente ellos, al igual que nosotros, al igual que otras personas antes del protestantismo, entre ellos los valdenses y los albigenses, siempre apuntaron a que el Papa precisamente era el anticristo, o sea, el sistema papal, no tanto como él como persona, pero sí el sistema papal era el anticristo. ¿Por qué? Porque se estaba sentando en el lugar que solo le corresponde al Señor Jesucristo. Entonces sí es importante pues ver eso, ¿no? Investigar un poco más porque ciertamente también ellos como maestros de la iglesia nos enseñan. La diferencia que yo veo, por ejemplo, en esto es que ese magisterio, vamos a llamarlo como dirían los católicos, de la iglesia, pero protestante, nos pueden enseñar cosas valiosas, pero también hay que ir con la mentalidad de que posiblemente tienen errores teológicos. Y es normal, igual que nosotros, no creo yo tampoco tener la razón absoluta, ¿verdad? Ni toda la doctrina pura, pero pues hacemos nuestro esfuerzo. Yo creo que el hermano Lutero, así como ciertos reformadores, también hicieron lo mismo. Entonces, yo creo que es importante que lo leamos, obviamente con el punto de pedir Espíritu Santo para poder comprender lo que es correcto y pues hacer un ladito lo que no fue correcto. Pero sí es importante leer también un poco acerca de nuestra historia, nuestros lazos con la iglesia protestante, porque como les comento, pues tenemos bastante de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros estudiantes de la Biblia, pues sí somos una iglesia que está totalmente en contra de la centralización del poder y de generar un grupo jerárquico como fue en el caso del Papa, ¿no? Precisamente por lo que les decía. Entonces, por esa razón, para los que, bueno, son testigos, yo sé que hay varios luego escuchando esos videos o estos audios, precisamente por eso no aceptamos un cuerpo gobernante, un esclavo fiel y discreto, porque eso es un atentado totalmente contra el Señor Jesucristo. Estaríamos dándole la espalda y buscando un rey, como lo hizo el antiguo Israel, buscando un rey y pues no debería de ser el punto. Entonces, dentro de nuestras ideas y nuestras concepciones teológicas, vamos a llamarlo así, pues sí está un poco el creer, como Martín Lutero, que nada está por encima de la Biblia, ¿no? Ningún magisterio.
puede estar por encima de la Biblia, ni es correcto ver la Biblia o interpretarla solo a través de los ojos de una organización, de un cuerpo gobernante o de un primer presidente de la organización, ¿no? Porque estaríamos haciendo lo mismo que pasó con el catolicismo antiguo y también moderno, ¿no? Porque pues sigue pasando algo similar. Entonces, hacer nuevamente jerarquías y no tomar la Biblia como la única fuente de doctrina y de fe a la cual cada cristiano independientemente debe de adherirse, pues es algo incorrecto. Entonces, tenemos un poco precisamente de la Reforma, creo que es uno de los puntos principales. Otro de los puntos también pues es la libre interpretación de la Biblia, que también es muy importante, el estudio de la Biblia, ¿no? Independiente, sin tener como literatura autorizada en donde estudiar, pues, ¿no? Como ustedes verán, pues a veces yo leo de todo un poco, pero pues se pide Espíritu Santo precisamente para poder comprender la palabra de Dios. Hay muchas cosas que podemos también como estudiantes de la Biblia, ya como religión, tener en común con los hermanos protestantes, ¿no? Bueno, en ese caso, bueno, hablamos de eso. También, por ejemplo, como les comentaba, no es la salvación es por fe y no por obras, ¿no? Pero en las obras se demuestra nuestra fe, que esta es una de las premisas o de las enseñanzas protestantes, 100% protestantes, ¿no? Creo que han sido los primeros promotores de esta doctrina, de la cual pues yo también me hago eco, porque yo creo que esta doctrina es correcta y es bíblica. Y nosotros no podemos estar vendiendo indulgencias, ¿no? Yo no le puedo decir que si usted predica todo el día, o si se va a una misión durante 2 años, o si usted da el diezmo, o si observa el sábado, usted ya es salvo, porque eso no es verdad. No es por obras, es por fe. Las obras son, como yo lo he podido comprender, pues una reacción secundaria o algo secundario precisamente a la fe, porque a través de las obras que no son, o sea, premeditadas, sino que son algo que surge espontáneamente como una reacción de la fe, del amor que sentimos por Dios, bueno, empezamos a actuar en consecuencia. Pero no es forzosa las obras para la fe, como dice Santiago, la fe sin obras está muerta, porque si la fe no es firme, no es real, no hay obras, o sea, no es porque las obras a fuerzas tengan que existir, más bien es algo, bueno, tienen que existir forzosamente, pero no como algo obligado, sino que en automático la fe genera esas obras que uno no le pesa hacer, que no necesita decirle a alguien qué es lo que usted tiene que hacer, sino que la misma fe lo lleva a hacer esas obras. Esa es la gran diferencia. Entonces, hay cosas muy interesantes, hermanos, muy interesantes que podemos rescatar precisamente de la Reforma Protestante y deberíamos de estudiar un poco más acerca de ello. Entonces yo en este audio precisamente del día de hoy, pues yo les invito a que sigan investigando acerca de Martín Lutero y la Reforma Protestante, entender también cuáles fueron los errores de los hermanos, porque también es válido pues ver qué fueron los errores, pero yo creo que era un comentario que quería hacer, ¿no? Algunos puntos interesantes acerca de la Reforma y pues hacernos también eco de esa celebración mundial que muchos cristianos, muchísimos cristianos a lo largo y ancho del mundo, pues tendrán acerca de la Reforma Protestante. De hecho, hace un año acompañé una compañera del trabajo, una amiga muy querida, cristiana evangélica, protestante por cierto, presbiteriana, que me invitó a una iglesia presbiteriana antigua que está en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Es un templo que posiblemente fue católico, pero pues lo adquirió la iglesia protestante ya hace, como yo le calculo, hace unos 100 años. Es un templo muy bonito que está atrás de la catedral de la Ciudad de México, la catedral católica. A unas calles está un templo presbiteriano, donde hubo pues sería un recital, posiblemente un concierto, con himnos pues antiguos, himnos de la Reforma Protestante. Algunos pues sí me lo sabía porque pues nosotros también cantamos himnos interconfesionales y pues bueno, algunos estaban muy bellos cantados, ¿no? Unos un poco más modernos, guardando la solemnidad, porque bueno, los hermanos protestantes son un poquito más solemnes, ¿no? Llevan un rito un poco más solemne, no tanto como los pentecosteses, y fue un recital muy bonito y fue precisamente el motivo de ese recital, de ese concierto con himnos evangélicos, fue precisamente como un preludio de la Reforma Protestante. Fue por la Reforma y se conmemoraban
me parece que ya 500 años precisamente de la Reforma Protestante. Entonces es muy interesante ese punto. Prácticamente en 1517 pues tenemos más de 500 años precisamente desde la Reforma Protestante. Entonces es muy hermoso. Si ustedes, bueno, quieren seguir estudiando, si los llegan a invitar, bueno, es decisión de cada quien, pero pueden ir a escuchar tal vez un poco acerca de lo que fue el mensaje protestante. Pero bueno, como diría la Biblia y diría el apóstol Juan, pues prueben los espíritus para ver si se originan de Dios, porque falsos profetas han salido al mundo. Después, tal vez ya con más calma, podríamos hablar acerca de a qué nos referimos nosotros precisamente con los 7 mensajeros a la iglesia, pero quiero decirles que Martín Lutero fue el 5º mensajero a la iglesia, que dio un mensaje muy importante para que la iglesia no perdiera el rumbo en su tiempo. Entonces, para nosotros, pues prácticamente Martín Lutero, pues es una persona importante dentro del cristianismo, importante para nosotros, tal como lo ha sido Arrio, Baldo, pues también Policarpo de Esmirna, el apóstol Pablo, obviamente todos los apóstoles, pero bueno, ahí sí hay una diferencia, ¿no? Porque los apóstoles son la base del cristianismo, son las 12 columnas que sostienen a la iglesia. Nosotros nos regimos ante la enseñanza, pues apostólica, pero también creemos que hubo 7 mensajeros que dieron un mensaje que era importante, pero no era una enseñanza 100% pues exacta, ¿no? Tenían errores los mensajeros. Y está bien, porque si nosotros estuviéramos creyendo que los mensajeros eran exactos y que estaban declarando un mensaje tipo profético como Isaías o ellos, estaríamos seguramente adorando a ellos y no a Dios, pero precisamente al reconocer y ver que hay errores en ellos, también pues eso nos da la seguridad de que debemos de depender de Cristo y no de esos mensajeros, solamente verlos hasta el punto que fueron. Dieron un mensaje importante y hasta ahí, pero no son infalibles. Entre ellos, bueno, estaríamos diciendo que el hermano Russell no era infalible. Claro que tuvo errores, ¿no? Y no todos, ningún estudiante de la Biblia en el mundo está 100% de acuerdo con él. Por mucho que quiera estar de acuerdo con él, jamás va a estar de acuerdo al 100% con él. Eso es algo que ya tenemos más que comprobado. Entonces, pues, eso es uno de los puntos importantes. Para nosotros no hay más enseñanza que la Biblia, como les comentaba, y no tenemos otra cabeza que no sea Cristo. Y un estudiante de la Biblia, alguien que pertenece a la Asociación Mundial de los Estudiantes de la Biblia, tiene que entender que no hay otra cabeza que no sea Cristo y que debemos siempre de oponernos a que haya una cabeza humana. Eso es muy importante. Pues muchas gracias, hermanos, por escuchar este podcast del día de hoy. Espero que les sea de ayuda, que podamos comprender algunos detalles importantes. Cualquier duda, comentario, si quieren leer los escritos del hermano Russell, yo, como les decía, creo que es el 7º mensajero de la iglesia, pueden leerlo. Obviamente siempre, como les digo, tienen que poner a prueba todo, tienen que estudiar para ver si realmente lo que él escribe es correcto, ya que eso no depende de mí, eso es un punto que ustedes tienen que descubrir. Yo ya tengo mi testimonio y obviamente mis propias conclusiones, pero es importante que ustedes tengan las propias y no solo lo que dice internet o lo que digo yo, porque pues bueno, todos pueden decir cosas a favor o en contra, pero pues hasta que usted no conozca los escritos del hermano, pues no tendrá una visión clara de lo que usted podría tal vez tener. Entonces, cualquier duda, comentario, si ustedes quieren los libros, pueden enviar su mensaje de WhatsApp al más 521 7298 10 38 12. Les repito, más 521 7298 10 38 12. Repito, más 521 7298 10 38 12. Muchas gracias, hermanos, por permanecer. Si no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, opriman la campanita, opriman la campana que tiene como símbolos de movimiento para que YouTube precisamente les avise o les arroje una notificación en cuanto se suba un nuevo video a ese canal. Me despido, hermanos, con las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14, 2 Corintios 13:14, que es: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.